Es un verdadero gusto saludarles y deseamos en el nombre del Señor que este nuevo ciclo de estudios sea un ciclo de estudios que nos ayude a crecer espiritualmente y a confiar más en nuestro Señor Jesucristo, porque el tema que vamos a tratar durante 3 meses a partir de hoy es descanso en Cristo. Muchas gracias, Pastor Dani Perla, por acompañarnos en este primer estudio que vamos a hacer de esta primera semana sobre este tema que va a estar muy interesante. Así es, con mucho gusto, hermano Gerson, contento de estar nuevamente con ustedes. Muy bien, recuerde que estamos hablando de un tema que durante 3 meses estaremos estudiando con un folleto que nos irá guiando, nos dará algunas pautas para todos los días, cada semana se estará tratando un tema diferente. Esta semana estaremos estudiando el tema cómo vivir en una sociedad 24/7. Pero para iniciar con el tema de este día domingo, le invitamos a que nos acompañe en una oración. Bondadoso Padre, gracias te damos porque tú siempre traes tu palabra a tiempo a nuestra vida. Y por eso hoy queremos suplicarte que nos ayudes a aprender la lección que nos corresponde aprender para este día. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, durante estos días que hemos estado repasando antes de la grabación, a mí me ha llamado la atención algo. Justamente el tema de este trimestre me llama mucho la atención porque vivimos en una sociedad que básicamente no duerme, Pastor. 24/7 conectados y pareciera que solo es una expresión, pero en realidad se ha vuelto mucho más palpable el hecho de que la sociedad no duerme hoy en día. Así es, creo que como humanidad vivimos, porque nosotros estamos inmersos también en un estilo de vida, un ritmo frenético, y creo que las tecnologías, lejos de darnos descanso, han hecho que más bien estemos ocupados todo el tiempo. Usted mencionaba que prácticamente aún en la noche pasamos ocupados. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York mencionó una frase y me recordó que se le conoce como la ciudad que nunca duerme. Wow. Uno puede andar ahí a la medianoche y las luces, el tener electricidad hizo posible en un sentido que no hubiera descanso totalmente. Incluso cuando uno va al campo, yo recuerdo cuando vamos a campamentos, uno puede ver el cielo ahí estrellado. Aquí en la ciudad no es que las estrellas no estén ahí, pero las luces distraen y ya no vemos para arriba. Y ni se diga ahora con todos los aparatos digitales, especialmente el acceso a internet, los teléfonos celulares que están todo el tiempo con nosotros. Todo eso ha hecho que vivamos ocupados todo el tiempo y aparte de eso, cansados. Cansados. Bueno, y el tema de hoy es justamente cansados y agotados, pero esto nos debe llevar, Pastor, a un tema que es recurrente en la Biblia. De hecho, este trimestre vamos a aprender muchísimo sobre el concepto de reposo, que va más allá de lo que acostumbramos a pensar. Eso me llamó mucho la atención, pero hay que ir hasta el principio, Pastor. En Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3, un texto conocidísimo y que repetimos mucho por acá porque es fundacional también para nosotros. Dice la Biblia que Dios apartó el 7º día de la semana, además de apartarlo, lo bendijo, lo santificó porque en él reposó de todo lo que había hecho en la creación. Y eso me hace preguntarme, Pastor, ¿por qué Dios tuvo que disponer de un día para reposo cuando, en primer lugar, Adán y Eva no estaban cansados, no habían trabajado? En segundo lugar, no había entrado el pecado, no veíamos o no veríamos quizá la necesidad de un día de reposo, pero Dios sí ve la necesidad de ese día. ¿Por qué, Pastor? Sí, y también Dios mismo no estaba cansado. Sí, claro. Isaías 40 dice que Él no se cansa ni se fatiga. Pero aquí aprendemos una de las palabras que se utiliza ahí para reposo, para Shabbat. No solamente significa reposo en el sentido que nosotros pensamos, voy a descansar, me voy a acostar en una hamaca, en una cama, sino que también significa cesar. O sea, parar. Estoy haciendo una actividad, voy a parar de hacer esa actividad. Y yo creo que aquí tenemos 2 elementos bien importantes por el cual Dios paró su actividad creadora, porque hay 2 palabras, el ser y el hacer. Ahora, si Dios no hubiera parado su actividad creadora, digamos que al 6º día de la creación del hombre ya estaba todo completo, hubiera seguido el primer día, hubiera comenzado la nueva semana, Dios le hubiera enseñado al hombre que
que todo consiste solo en hacer y producir, sin interesarse en el ser, que ese es el problema que tenemos ahora. Hacemos mucho, pero nos sentimos tan vacíos, porque no estamos dedicando al ser. Así que Dios quería que Adán y Eva se dedicaran al ser, pero con Él, porque vamos a descubrir que el descanso no solamente es de parar de hacer una actividad o sentarse y reposar un poco, no, sino es con quién estoy descansando. Y el sábado era una oportunidad para el hombre de poder descubrir quién era, pero tomado de la mano de Dios. Aparte que Dios conocía el futuro de nuestro planeta y sabía que iba a ser muy necesario, tanto física, emocional y espiritualmente, tener un día donde nosotros pudiéramos dedicarnos completamente al ser. Me gusta mucho ese énfasis, pastor, porque, bueno, leyendo a un autor llamado Stephen Covey, él destaca que nuestra sociedad está demasiado inmersa en tener. Queremos tener y no nos dedicamos a hacer, como usted bien lo destacaba. Y qué bueno que Dios nos dejó el séptimo día para aprender a ser con la persona que nos dio la vida, que creó a la humanidad. Ahora, pastor, cabría esperar que con toda la tecnología que tenemos, como usted lo mencionaba antes, la sociedad estuviera más descansada, pudiéramos decir, nos ahorramos tiempo, nos ahorramos tareas, decimos ya no necesitamos forzarnos tanto, pero la gente está más cansada que hace 200 años hoy, pastor. Totalmente, estamos cansados. Y sabe que, por ejemplo, está la máquina lavadora de ropa y uno dice, bueno, esta máquina me va a ahorrar, ya no tengo que estar ahí restregando, aunque totalmente no hace toda esa función, pero me va a ahorrar en cierta medida. Está un horno microondas donde yo pongo la comida y en 3 minutos, 2 minutos ya la tengo calientita. Bueno, está el supermercado donde usted vaya y encuentra muchos productos que ya están elaborados y solo de calentarlo, pero con todo eso no tenemos descanso. ¿Por qué razón? El asunto es que hemos encontrado ese tiempo que me ahorró la máquina lavadora, ese tiempo que me ahorró el microondas, lo hemos sustituido con otras actividades. Y el asunto es que la sociedad actual nos ha enseñado que tenemos que estar produciendo siempre, haciendo, estando ocupados. Es una larga lista que no se termina nunca. Y más bien eso hace que nosotros lleguemos al agotamiento. Por ejemplo, piense en el caso de una madre que tiene sus hijos, trabaja fuera de casa, tiene su esposo, tiene también sus propias necesidades, su familia. O sea, cuando nos ponemos a ver, es una larga lista de actividades que no se encuentran fin, a menos que uno aprenda a poner un alto a esas actividades y comenzar a balancear la vida, porque si no lo hacemos, vamos a enfermar y eso nos va a conducir a un deterioro de la calidad de vida y posiblemente a la muerte. Y eso me lleva a una pregunta, pastor. Bueno, en la lección se nos citaban, no lo vamos a hacer aquí directamente, pero le vamos a dar los textos para que usted lo tenga en mente. Marcos 6:31, el Salmo 4:8, un salmo conocidísimo, Éxodo 23:12, quiero decir, Deuteronomio 5:14, Mateo 11:28, que es una promesa maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Noten que los pasajes, la mayoría de pasajes que mencionamos no hablan sobre el descanso sabático. Cuando usted los lea se va a dar cuenta. Pero entonces, ¿por qué para Dios es importante que los seres humanos descansen? Muy bien, es importante porque no somos meras máquinas. Creo que uno de los grandes pecados del siglo XX y el nuestro también es considerar al ser humano, esa revolución industrial que hubo, es considerarla también como una máquina. De hecho, ahora se habla mucho, el ser humano tiene que competir con una máquina. Muchos trabajadores están siendo despedidos porque una máquina hace el trabajo que ellos hacían antes, pero nosotros no somos una máquina, somos seres integrales, somos personas que tenemos emociones, que tenemos anhelos, tenemos sueños, tenemos ese ser, lo que podemos llamar también el alma, que es aquello que necesita encontrar un fundamento, un reposo, y eso es lo que sucede. Por eso es que Dios desea que nosotros podamos aprender a cuidar esa parte interior y no considerarnos meramente como objetos que producen y una producción sin fin, y al final
las necesidades emocionales quedan desatendidas y yo me siento vacío y vemos, y creo que lo vamos a estudiar a lo largo de toda la lección. Vamos a descubrir los peligros que tiene esto y cómo nosotros podemos evitar. Y me gusta mucho eso, pastor, que decía, no somos objetos. Creo que la lección de este trimestre, de esta semana y de todo este trimestre nos va a ayudar a recordar que fuimos creados por Dios con un propósito muy diferente del que la sociedad ha querido imponernos. Creo que podemos hacer un comentario final, pastor, tal vez dejar una lección, una pregunta para que nuestros hermanos que están escuchando o tal vez que están viendo esta transmisión, ahí comenten en nuestras redes sociales, ¿qué piensan sobre lo que hemos aprendido este día? Muy bien, yo creo que una pregunta que podemos compartir es, ¿cómo usted se las arregla para descansar? Mire qué interesante. Sí. ¿Cómo hace usted? Ok, si la máquina lavadora de ropa o algún otro artefacto le ayudó para realizar su trabajo, ¿usted lo sustituye realmente con algo de descanso, un tiempo para usted? Por ejemplo, ¿será, hermano Gerson, que mientras esa máquina realiza su trabajo, yo puedo dedicarlo a leer? Sí. Porque sabe que el mantenernos muy ocupados ha erosionado además nuestra vida espiritual devocional. Así es. No tenemos el tiempo para leer. Por eso le invitamos, nosotros damos aquí un vistazo general, pero creo que cada uno tiene que interiorizar y nos gustaría, si alguien tiene una idea y nos diga, por favor, cómo hace, yo creo que nos va a servir a todos para saber cómo usted toma ese tiempo de descanso, cómo hace, aunque tenga que sacrificar alguna otra cosa. Voy a poner un ejemplo. Yo he conocido personas que me han dicho, pastor, yo, por ejemplo, rehusé en la empresa un cargo superior, pero iba a demandar más tiempo de mi vida y menos tiempo para mi familia y para la iglesia. Y entonces hay personas que dicen, está bien, sacrifico eso que me iban a dar un poco más de entradas de salario, pero prefiero eso a sacrificar lo otro. Entonces sería bueno saber cómo usted hace para tener tiempo para descansar. Excelente, sí, coméntenos o escríbanos a nuestro WhatsApp de radio, esto lo podemos comentar también, tal vez podríamos sacar también sus comentarios a la radio, al aire en radio. Vamos a tener una oración, pastor, y creo que la oración que podemos hacer es que Dios nos ayude a recordar que no somos objetos, que necesitamos tiempo también para aprender a descansar en Cristo Jesús. Amén, oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por la calidad que tú pusiste al crearnos, al ser humano, a tu imagen y semejanza. Gracias porque también tenías un plan para que nosotros podamos vivir una vida abundante. Oramos, Señor, para que nos dé sabiduría, para poder manejar nuestras vidas en todas las áreas, poder tener el balance necesario y así vivir una vida más feliz y a la larga más productiva. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.